Muy buenas noches y bienvenido al programa Hablando Claro del Departamento de Justicia Criminal de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. En la noche de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante en estos tiempos de Navidad, en lo cual muchas personas pasan por un proceso a veces de tristeza, depresión, y donde las emociones se mezclan, y máxime ahora en este tiempo de pandemia, y donde hoy inicia unas restricciones, lo que pueden provocar unas emociones mayores en las personas. Por lo tanto, el tema de hoy es Navidad en tiempo de pandemia, emociones y reflexiones. Y para ello vamos a tener a la doctora Lisa Miranda Jiménez y voy a leer parte de sus datos biográficos. La doctora Lisa Miranda Jiménez es psicóloga clínica con un doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Posee una maestría en psicología industrial organizacional de la Universidad Carlos Albizu y está licenciada para practicar la profesión de la psicología en Puerto Rico. Posee experiencia de 20 años en el campo de la salud mental en diferentes niveles de cuidado. Posee experiencia en escenarios profesionales como salud primaria, hospital psiquiátrico parcial y agudo, centros comunitarios. Ha coordinado programas de ayuda al empleado, cuidado dirigido, programas de adiestramiento y evaluación de programa. Se caracteriza por su trabajo profesional, competencia y empatía. Valora el aspecto multicultural, la equidad, la inclusión y el respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones. Reconoce la importancia del acceso y el derecho al cuidado de la salud de alta calidad para todas las personas. Está certificada y capacitada en temas de violencia de género, salud LGBTQ, supervisión clínica, psicología positiva y bienestar. Ahora con ustedes le damos la bienvenida a la doctora Lisa Miranda Jiménez. Muy buenas noches a todos y todas. Buenas noches también al doctor Martínez y gracias por la invitación. Pues bienvenida, y yo sé que este tema en la noche de hoy va a ser de mucha beneficio y a la vez productivo para aquellas personas que están pasando por un proceso difícil en este momento, ¿verdad?, de la pandemia, y más lo que produce la misma Navidad a veces, que en vez de decir que es un ambiente de alegría y disfrute, lo que hace es que muchas personas se sienten tristes, muchas se deprimen, llegado a muchas personas hasta el suicidio. Y aquí, pues, ¿verdad?, nos gustaría, ¿verdad?, que nos hablara sobre este proceso, ¿verdad?, en que estamos viviendo y qué emociones, ¿verdad?, pueden presentar algunas personas. Sí, claro. Hemos estado atravesando por la pandemia ya, como sabemos, desde marzo aproximadamente para Puerto Rico. Y es importante que podamos acercarnos a identificar qué emociones hemos presenciado o hemos identificado en nuestras vidas. Quizás son emociones que hemos tenido otras veces o que nunca las habíamos vivido, pero es bien importante identificarla. A partir de la pandemia han surgido varios estudios, ya sea en los Estados Unidos como en Latinoamérica, acerca de las emociones y la pandemia. En Puerto Rico creo que también se está haciendo algo de bienestar, pero ya tan rápido, podemos decir que en unos 6 meses ya estamos, 6, 8 meses, ya estamos investigando acerca de cómo nos ha impactado esta pandemia. Quiero hacer referencia a unos estudios en Latinoamérica y también en Estados Unidos, donde vamos a ir por todas estas emociones que hemos experimentado. Sabemos que hay diferencias por los lugares geográficos y también bien importante, hay diferencias por género, nivel académico y otras diferencias, sexo y confort en el hogar. Bien importante eso. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones que vamos a experimentar y que hemos estado experimentando en esta pandemia van a depender de todas estas diferencias, de aquella persona que está cómoda en su casa, de aquella persona que es mujer, hombre u otro género,
aquella persona de un nivel socioeconómico X, y así sucesivamente, nivel académico también. Interesantemente, pues las emociones son las siguientes. No es de extrañarnos que el miedo, la angustia, la incertidumbre toman las primeras posiciones. Pérdida de control, soledad, estrés, enojo, coraje, por la pérdida de control y otros elementos. Indefensión, paranoia, el miedo a morir, la tristeza o depresión, que vamos a hacer una parte para poder diferenciar ambas. No sé si el doctor tiene alguna pregunta. Bien, y dentro de, ¿verdad?, de todas estas emociones que se tiene, ¿verdad?, que puede uno, el ser humano, experimentar o presentar en un momento dado. Ahora, ¿qué repercusiones puede tener esto a nivel económico, a nivel social, en las personas que experimentan estas emociones? Okay. Es bien importante la experiencia que tenemos, y la literatura nos dice que más que tristeza, debemos estar conscientes de que lo que estamos experimentando es estrés, es miedo, es angustia, y todos esos elementos conforman lo que es ansiedad. O sea que si hay algo en salud mental que más se ha exacerbado, es la ansiedad. Pero obviamente hay tristeza, han muerto personas, hemos perdido familiares, hemos perdido trabajos, hemos perdido la libertad, el control. O sea que entre todas estas cosas, quiero que tengamos bien presente que la ansiedad es lo que ocupa pues nuestra atención en estos momentos. Quería también mencionarle que la tristeza no quiero dejarla a un lado, obviamente, pero la tristeza es bien normal que estemos tristes en estos momentos. Se dice que si no experimentamos tristeza en estos momentos, algo anda mal en nosotros, porque es una respuesta normal dentro de lo que pudiese llamarse normal o típica, es una mejor palabra, para eventos así de caos, pandemias, y que está en riesgo nuestra seguridad. O sea que sí vamos a experimentar tristeza, pero de ahí a que sea depresión, eso va a depender de los casos, va a depender de las personas que ya tienen un diagnóstico previo, que ya tienen problemas de salud mental, que pueden exacerbarse con estas cosas que están sucediendo y toda esta novedad que se está presentando con la pandemia. Bien, por eso es que es bueno uno aclarar en términos de la tristeza o la depresión, porque muchas personas cuando llega la Navidad dicen que se deprimen, que no, o a veces tienen una tristeza profunda y la confunden con la depresión, ¿verdad? Porque una persona cuando ya está en un estado de depresión, como bien mencionaste, si tiene ya un diagnóstico previo, son personas cuando están en esa condición no puede funcionar. O sea, y una persona triste sí puede funcionar, simplemente tiene que manejar esa emoción, y por eso es que es bueno, ¿verdad?, aclarar esas dos emociones, porque muchas personas dicen, ay, estoy deprimido. Una persona cuando está deprimida no funciona cabalmente, porque no puede, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad?, que era importante aclarar esos dos tipos de emociones. Ahora mismo, ¿verdad?, como ha pasado con la pandemia y de por sí que la Navidad, muchos, pues, en vez de ser, como mencioné hace un rato, trae alegría, de celebración, pues para algunas personas pues le produce tristeza porque recuerdan momentos que vivieron durante el año, que, ¿verdad?, doloroso, se le murió un ser querido, y máxime ahora con la pandemia, como que esto es como una bola de humo que se va acrecentando, y por lo tanto, y cuando ocurre estas muertes de un ser querido, o un amigo, o personas, ¿verdad?, que uno puede haber tenido algún tipo de aprecio, ¿qué repercusión puede tener en esta persona cuando sucede una situación como esta? Y máxime ahora, pues, con el encerramiento que vamos a tener. Sí, las emociones no quedan ahí. O sea, tenemos que pensar que quizás se nos ha muerto algún familiar
en la Navidad, no por COVID, sino muertes de otros años que quizás pues, hemos perdido personas que les recordamos especialmente en esta época navideña. Y eso pues puede generar pues que las personas estén más tristes, extrañando la ausencia física de sus seres queridos. Ahora, la situación de haber perdido personas o familiares o amistades hace poco por el COVID, pues agudiza más esta situación porque es otra pérdida. Ya no solamente es el trabajo, ya no solamente es el control, es el factor económico, sino que la vida de las personas, o sea, está amenazada y hemos perdido familiares. O sea, que ese sentimiento de pérdida, pues, a unos les toca un poquito más profundamente que a otras personas. Bien, ahí mencionaste ese punto de la parte económica, ¿verdad? Como había mencionado. Ahora en este proceso, pues se van a ver realmente el impacto económico, porque ahora con estas restricciones que comienza hoy hasta el día 7 de enero, puede provocar en que muchos negocios tienen que cerrar. Mucha gente va a perder sus empleos, lo cual eso, como bien dice, agudiza más el problema. Y si de por sí la persona tiene una tristeza por todo lo que está pasando, y al perder su empleo, esto posiblemente, ¿verdad? Creo yo, podría llegar a un nivel de una tristeza profunda que podría llegar a la persona a caer en una depresión. Definitivamente. Es importante mencionar que cuando hacemos diferenciamos tristeza de depresión, que obviamente el factor económico es bien importante en estos casos también, que nos toca de cerca perder un trabajo, perder un ingreso y todo lo que implica eso. Casi siempre cuando vamos a trabajar en psicología con las personas para trabajar adaptación o trabajar pérdidas, como en este caso, podemos, o sea, en el mundo de la salud, y mis colegas que quizás escuchen esto en algún momento, pues saben que para poder ofrecer un servicio y cobrarlo a los planes médicos requiere un diagnóstico, que eso también es algo que las personas pueden verse precisadas, no por estigmatizar a la persona que está sufriendo, sino porque hay que darle un servicio que quizás la persona no puede pagar privado, y en ocasiones, para decirte, la mayoría de los casos piden un diagnóstico. Donde único no piden diagnósticos es en los programas de ayuda al empleado y en los centros comunitarios donde pues hay algún tipo los planes médicos no tienen que ver nada con eso. O sea que muchas veces cuando hablamos de depresión y tristeza, sea por el factor económico, por la pérdida de un ser querido o por la falta de control que hemos experimentado, el miedo a enfermarnos, tenemos que pensar que sí vamos a experimentar la tristeza y debemos buscar la ayuda. Y en tanto y en cuanto el profesional de la salud tratar de orientar a esta persona que se mueve a buscar la ayuda, de que normalizarle ese sentimiento más que estigmatizar y ofrecer un diagnóstico de depresión. O sea, sabemos que pues el diagnóstico de depresión tiene unos 9 criterios que quizás no se cumplan todos en esta pandemia, pero sin embargo la tristeza es uno de ellos. O sea que podemos pensar que sí, la persona tiene unos criterios de un estado de ánimo triste, pero no necesariamente una depresión. Y va a depender de ese conjunto de síntomas que se van a experimentar por cierto tiempo ininterrumpidamente, que nosotros vamos a dar un diagnóstico de depresión, o simplemente podemos también trabajar con los códigos que son los códigos de vida, situaciones de vida, como la que está sucediendo ahora, que no tenemos control, como los desastres y como una pandemia. O sea que podemos usar un código B y también el trastorno adaptativo. Si de algo tiene que ver esta situación, es con adaptación al cambio. Nos han cambiado todo lo que estábamos acostumbrados a hacer y acostumbradas. O sea que
adaptación y síntomas depresivos y de ansiedad como un trastorno adaptativo es más pertinente en este momento que una depresión mayor. Y así la persona no dice, tras que hay una pandemia y me puedo enfermar del COVID, también estoy deprimido. O sea, o deprimida, tengo ahora este estigma de la salud mental, y sin hablar de aquellas personas pues que se exacerban y ya tienen la condición y entonces se agudiza. Precisamente, antes, ¿verdad? Pues más adelante vamos a hablar algunas recomendaciones, sugerencias, pero una de las cosas, ¿verdad? Que yo considero que una persona cuando comience a presentar algún tipo de síntoma, inmediatamente buscar ayuda. Porque a veces no buscamos ayuda por una estigmatización de que ir al psicólogo, ir al psiquiatra, pues ya empiezan, ¿verdad? Esos estigmas y esos etiquetamientos de que este está loco, está enfermo de la mente, cuando realmente está pasando por un proceso emocional que no es porque esté así una condición mental. Y por lo tanto, ¿verdad? Que definitivamente deberían identificar, inmediatamente que identifique algún síntoma, pedir ayuda. Y si no quiere ir a un psicólogo, mira, hay grupos de apoyo que te pueden ayudar, a un familiar, un amigo, por lo menos hablar para poder, ¿verdad? Que no se agudice estas emociones o estos sentimientos que están experimentando con toda esta situación, como dice, que estamos viviendo, y máxime que tenemos que adaptarnos a algo que no estamos acostumbrados, porque uno mismo es, y por ejemplo, el uso de la mascarilla, a eso se me olvida. Yo he llegado a buscar y tengo que virar a buscarla. Y si es eso, imagínense una persona que tenga algún tipo de condición, ¿verdad? O está experimentando una emoción de tristeza. Ahora, toda esta situación que hemos vivido, ¿verdad? No solamente hablar de la pandemia que ha agudizado esta situación, desde los terremotos que esto venimos arrastrando, ¿verdad? Los niños, los padres, los maestros, todo, ¿verdad? Que estamos en esta situación. Pregunto, ¿qué hemos aprendido de todas estas situaciones que estamos experimentando? Es bien importante que cuando hablamos de emociones, antes de entrar a lo que hemos aprendido, pues definitivamente hemos aprendido a estar cerca de las emociones, a identificar esas emociones. ¿Qué es lo que es inteligencia emocional? Me conozco, hemos tenido ese tiempo de reflexionar y de poder ver lo que estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo esas emociones en particular. Además de eso, las personas, o sea, pueden experimentar esas emociones, ¿por qué estas y no otras? Exacto. Y entonces identificarlas, poder identificar también las emociones de los demás y también tener un autocontrol de esas emociones, no dejar que esas emociones pues nos arropen y asuman el control de nuestra vida. En términos de la pregunta que me haces, las conductas, o sea, cada emoción lleva unas conductas. O sea, tenemos miedo, nos protegemos. O sea, debemos ver emociones también relacionado, bien relacionado, obviamente, a conductas. Hemos tenido que ponernos una mascarilla, eso es una imposición, donde quizás en algunos países no es así, pero aquí sí. Es algo que nuestra conducta se ha regido por esas imposiciones. El cuidado y la higiene, todo el tiempo reforzándolo. Responsabilidad personal, responsabilidad ciudadana. O sea, el confinamiento, qué días podemos salir, qué otros días no podemos salir. Problemas del sueño. Las personas, el reloj biológico se le ha trastocado. Altera, sí. Con todo esto de que ahora pues puedo levantarme un poco más tarde o acostarme un poco más tarde y así sucesivamente, estamos trabajando desde las casas. La falta de concentración, el cambio de rutina. O sea, en el estudio que le estaba mencionando, resalta mucho el elemento del control. Las personas les gusta ganar y las personas les gusta tener el control. Si nos quitan el control y entonces no ganamos, sino que perdemos trabajo, perdemos personas, perdemos libertad y todo ese sentido de pérdida se apodera de nosotros y entonces
más impacto emocional tienen. En términos de lo que hemos aprendido a valorar, a reflexionar, a poder darnos cuenta de unas cosas que tenemos y que quizás no habíamos antes valorado o darle el valor que realmente tienen. Especialmente en estas conductas que han sido impuestas donde no tenemos esa libertad de visitar nuestros familiares o visitar otras personas, viajar, pues hemos valorado esos encuentros del pasado que ahora deben ser virtuales. ¿Y qué falta nos hacen las personas, las amistades, compartir? ¿Por qué? Porque somos unos seres donde necesitamos conectar. Y eso es parte de lo que es poder manejar la tristeza y la ansiedad, sino estos grupos de personas que sí nos entienden, que sí nos muestran empatía, pues entonces al estar desconectados de cierta manera, pues impacta más. Pero obviamente pues hay alternativas que vamos a trabajar más adelante. Bien, también considero, ¿verdad?, que una de las reflexiones de uno revalorizar, también pienso de que a veces pues uno empezamos ahora a valorizar las instituciones como la salud pública, el trabajo de los médicos, de las enfermeras, el trabajo de los maestros, empezamos como a valorizar eso, porque antes pues no vivíamos la vida, vivir una vida tan y tan rápido que a veces tenemos que recibir estos golpes para ponernos a reflexionar y ponernos a revalorizar cosas que tenemos que antes no le damos valor, ¿verdad? Y también definitivamente otra de las cosas que también nos lleva a tener una actitud de mayor control, al igual de una responsabilidad más social, a respetar las reglas. A respetar las reglas. Porque a veces, definitivamente. Ahora, porque por ejemplo, cuando ahora los lugares que vas, si no tienes la mascarilla, no te permiten entrar. Si no te toman la temperatura, no te permite. Por lo tanto, como que nos ha enseñado también a respetar las normas, respetar las reglas, seguir un orden. Porque ahora, cuando tú entrabas a un lugar, por ejemplo, mi experiencia, a un lugar, a veces cuando yo no hago desayuno, ¿verdad?, que voy a desayunar a otro lugar, cuando voy a esos lugares, yo entraba hacia la fila, ahora no, tengo que esperar afuera, en lo que, si ya en el lugar ya hay una cantidad de personas ya establecida, ¿verdad?, de acuerdo a la orden general de la gobernadora, pues uno tiene que esperar o que la persona salga, si es que se quedó allí desayunando, o la persona si compró solamente para llevarse la comida, pues como quiera tengo que esperar, y eso me ayuda a mí también a tener control, a llevar también a tener respeto y paciencia. Y la paciencia, la tolerancia. Muchas personas han identificado esa emoción como una de las más que se ha desarrollado en estos momentos. Te digo, sí, porque quería añadir también en términos de valorar esta interdependencia que tenemos con la comunidad, con quizás ir a alguna iglesia, con salir al banco, a nuestra rutina de hacer algo. O sea, porque hay personas que a pesar de que hay redes para uno llevar a cabo pues los pagos y los depósitos y lo que sea, algunas personas les gusta pues ir a la farmacia, aunque todavía se puede ir, pero ir al banco y entonces tener esos lazos comunitarios como una iglesia o un centro donde pueda pues tener su fe y abrazar su fe. La importancia de la empatía, la importancia de la compasión, de poder comprender otras personas, conciencia social que debemos hacer, obviamente por lo personal debemos cuidarnos, pero también por las demás personas, valorizar el medio ambiente. No sé si nos acordamos, si la audiencia se acuerda cuando estuvimos encerradas y encerrados mucho tiempo en el mundo entero, los animales empezaron a salir, la contaminación se redujo, o sea que el paisaje pues
La capa de ozono, exacto. O sea que todos estos elementos hemos valorizado lo que es la importancia del ambiente, de los animales, de la naturaleza. Hemos valorizado el trabajo pues, de los médicos, de las personas de primera línea, de profesionales de la salud. Hemos valorizado los maestros y las maestras. O sea, que la educación, hasta los mismos estudiantes han valorado una clase que quizás uno dice, mira, cuando esto era presencial, pues faltaban muchísimo. Vamos a poner un ejemplo. Y ahora yo veo estudiantes como reclamando el encuentro, reclamando la clase virtual, reclamando la explicación. Y entonces uno se dice, no es incongruente, es que hemos valorado lo que es este encuentro con una persona que nos está tratando de enseñar algo para nuestras profesiones en la universidad, y ahora es que nos damos cuenta lo que es uno tener, ser autodidacta en algunos cursos online versus una explicación de un profesor, un ejemplo de vida, de que esa profesión y que ese profesional lleva años trabajando en lo que le está tratando de enseñar a esos estudiantes. ¿Querías añadir algo? Precisamente, fíjate, eso que me está mencionando, como dijiste, que muchos, específicamente los estudiantes que comenzaron a valorar lo que es la enseñanza, lo que es ir a asistir a la universidad, porque estar, ¿verdad?, a distancia a través de una computadora, pues no es lo mismo, porque nosotros como seres humanos y seres sociales necesitamos abrazos, tocarnos, expresar cariño, y a través de una computadora tú no lo puedes hacer, te limita. Y tan es así, por ejemplo, uno de mis que yo estoy dando, que es totalmente online, que tú no tienes contacto con el estudiante, porque a menos que no sean presenciales asistidos con tecnología, pues ya tú tienes conexión porque lo estás viendo, ¿verdad? Ellos te están viendo, tú no lo ves a ellos, pero ellos te están viendo. Pero yo en uno de los cursos online, había uno de los temas que realmente era un poquito difícil en el sentido de que ellos lo podían estudiar solo. Yo los convoco a un domingo a las 3 de la tarde, de 3 a 4, para yo explicarle unos conceptos y un tema que venía para el examen final. Y yo me sorprendí que se conectaron la mayoría. Y yo dije, pero se conectaron, que me sorprendió. Y a su vez, que cuando se conectan, yo dije 1 hora. Y si no me equivoco, terminamos 2 horas, cuando yo solamente era 1 hora, ni me acuerdo cuánto tiempo estuvimos. Y yo dije, wow, ahí es el deseo de ellos estar en contacto y no estar a través de una computadora, y la necesidad de ellos, ¿verdad?, de asistir. Yo creo que estas cosas tienen que pasar para uno reflexionar y a la vez uno hacer una autorreflexión, ¿verdad? Y porque también esta pandemia y esta situación, y ahora máxime que es en tiempo de Navidad, nos lleva, ¿verdad?, también a valorar los afectos familiares, el compartir con la familia, cuando posiblemente antes no lo compartía, pero ahora mucho al estar a distancia o mucho al no poder compartir, ahora valoran estar con la familia a veces cuando algunos no pueden. O sea, que a veces cuando se hacía una cita de una cena y algunos iban, otros no iban, y ahora pues se está echando de menos ese encuentro que antes era pues opcional y la persona pues decidía si iba o no, y ahora pues como que es algo que la persona necesita hacer, igual que lo de los estudiantes. O sea que a través de esto hemos aprendido a poder valorar todas esas cosas. También me gustaría mencionar el sistema de salud, el sistema educativo, lo que es el trabajo. Hemos podido hacer una revisión, quizás más que valorarlo, sabemos pues que en términos de gobierno y de política, pues esas instituciones pues necesitan reforzarse mucho más para una pandemia, y pues eso es una de las cosas que quizás hemos aprendido, sabíamos, pero está confirmado. El sistema de educación no puede cumplir las expectativas de no estar presencial. El sistema de salud también, el sistema, otros sistemas que no han podido atender propiamente las necesidades de las personas. O sea que es un poco las instituciones
reevaluarse en su servicio a la ciudadanía y cómo poder pues satisfacer esas necesidades, que más que valorarla pues sería revisarlas, revisar esos sistemas. En términos de actitudes de mayor control, actitudes de responsabilidad social, de respeto, de seguir unas reglas, también en eso hemos aprendido a reinventarnos en los negocios, a tratar de que si damos algún servicio que era presencial, poderlo hacer de manera virtual y aprender de tecnología, retos que se nos ha presentado en muchas de las profesiones. Valorar también las propias capacidades, bien importante eso, que a veces no sabemos de lo que somos capaces hasta que no se nos, o sea, no vemos la necesidad de hacer las cosas, autoevaluarnos, reflexionar, saber que somos buenos y buenas en algo, que podemos salir fortalecidos de un caos y entonces aprender de esas experiencias. Hemos aprendido también a adaptarnos y a reinventarnos. Sí, igual, y también, por ejemplo, antes, no sé si antes de continuar, ¿verdad? De seguir, en términos de hablar de este aspecto de la Navidad, de lo que nos lleva a la Navidad, de lo que provoca la Navidad, no sé si hay alguna pregunta dentro del público, a ver si Tamara nos puede presentar, si hay alguna en este momento. Mira, está Rolando Rivera Guevara, que es compañero profesor del Departamento de Justicia Criminal y nuestro coordinador de práctica, ¿verdad?, de justicia criminal. Él dice: tengo la sensación que hay más casos de depresión y ansiedad en mujeres que en hombres. Y él pregunta, dice: feminicidio, madre soltera, o sea, ¿puede ser cierta esta percepción entre géneros? Con respeto, ¿verdad? Es lo que pregunta. Muy cierta, muy cierta. A Rivera sí le contestamos que es muy cierto. Como habíamos mencionado, en estos estudios donde se destacan las emociones, hay mucha diferencia entre géneros. Y en la mujer, pues el impacto es más grande según estas estadísticas en términos de estas emociones, de estas tristezas, el estrés, la ansiedad y todo lo que estamos experimentando con relación al miedo y podré yo sobrevivir esto, no solamente la muerte, sino estas personas que se enferman y quedan con unos efectos secundarios que no mueren, pero entonces tienen otras secuelas. Obviamente tenemos las personas asintomáticas, pero tenemos también otras personas que sí sobreviven a la enfermedad con un impacto bien grande a la salud. No, y yo creo que también, como él pregunta, ¿verdad? Yo creo que la mujer, ¿verdad?, en nuestra sociedad, y ¿verdad?, a nivel no solamente de la sociedad, en cualquier sociedad, tiene mayor responsabilidad, tiene muchos roles y se le exige mucho. Y llega a un nivel que, mira, que la mujer en un momento tiene que explotar toda esa situación, todas esas emociones, porque se le exige mucho. Y dentro de ello, pues a veces pues no se le comprende con todo, y al contrario, lo que hacemos es que le exigimos más a la mujer, y ahí pues puede también, ¿verdad?, ocurrir situaciones de estar también muchas mujeres que posiblemente dentro del hogar, que ahí viven con el maltratante, con el abusador, y se puede presentar también los feminicidios. Definitivamente. Un dato importante es el confort del hogar. Eso tiene un impacto bien grande en esta pandemia o en este confinamiento. O sea, no es lo mismo una persona estar en un lugar súper cómodo, con internet, con un televisor bien chévere, con quizás algunas plataformas para ver películas, y otras personas que no tienen acceso a ese tipo de mecanismo para poder subsistir en términos de distraerse y de trabajar si es el internet que lo necesitamos para todo. O sea que se agudiza el maltrato en las familias, se agudiza la violencia de género, las personas están con sus maltratantes bajo el mismo techo. O sea que definitivamente ha sido bien fuerte lo que ha pasado, y
cómo el impacto que ha tenido en las personas, de acuerdo, como les mencioné, al género, de acuerdo a la clase social, a la edad y de acuerdo a la clase social. Ajá. Dime. Sí, en términos de la Navidad. Ahí vamos a entrar en este tema, ahora hablar de la Navidad. Sí, sé que es una época de compartir con familia, amigos, que ahora pues el consumismo, ahora todo es por internet, etcétera, ¿verdad? Que dentro de esto, pues mira, a veces pues es tan difícil pues mantener la tradición, mantener, ¿verdad? Pero yo independientemente de que no podamos compartir, mira, por ejemplo, yo aquí que estoy solo, yo me voy a dar mi copita de vino y poner mi música navideña, no necesito, por lo menos quiero seguir manteniendo, ¿verdad? Ese espíritu navideño. Tradiciones. Hay que mantenerla independientemente uno esté solo o no y no pueda compartir con la familia. O sea, lo importante es no dejarse caer y volver a revivir eso, lo que uno vivió, ¿verdad? O que ha vivido por siempre. Y como verás, en términos esto igual como los viajes. Por ejemplo. Definitivamente también es un momento de viajar, de ir a visitar familia. Y también quería mencionar que la época navideña, que tiene su significado, pero culturalmente, pues, es de mucho gasto, de mucho regalo, de mucho consumo. Y las personas están un poquito, pues, bien pendientes a ese tipo de conducta. El capitalismo y comprar y gastar y quizás el dinero que de las ayudas que se han dado, pues gastarlo de cierta manera en lugar de guardarlo por si esto dura un poco de tiempo más. O sea que la época navideña, uno de los elementos que tiene es ese de gastar, de comprar, de regalar. O sea, pero aquí se ve trastocada porque quizás no podemos estar en los malls, en los centros comerciales, pero sí se puede comprar por internet. O sea que es un poco también reflexionar sobre la importancia de lo que son los regalos físicos y los regalos materiales. Correcto. Y entonces ver ahora cómo nos encontramos, cómo mantenemos esas rutinas, cómo hacemos un encuentro con personas que están en Europa o en otras partes de Puerto Rico, no solamente, o sea, que vivan en Puerto Rico, pero no vivan con nosotros y nosotras. O sea, que valorar esos encuentros, seguir esa tradición, esa cena que siempre hacíamos, pues obviamente hacerla, reunirse de manera virtual, invertir el tiempo en otras cosas más importantes o más significativas, embarcarse en conversaciones más profundas, más difíciles, como se dice, que porque hay el tiempo, es como cuando nos acordábamos de María o de los huracanes que hemos experimentado, que estábamos un montón de tiempo sin luz y en esos momentos era cuando más hablábamos, más compartíamos y más pues había esa sensación de unidad, no solamente lo personal en la casa, sino en la comunidad. Obviamente aquellas personas pues que están en un lugar seguro, porque queremos ser bien claros con eso. Esto impacta, las diferencias sociales están ahí presentes y esto va a impactar según esas diferencias. Es decir, ahora voy a hacer un comentario antes de hablar de, ¿verdad? En términos de decir que sí, que en momentos como estos es que se manifiesta, sale a relucir lo que es las diferencias de clases sociales, la pobreza. Ahora en esta es que sale, ¿verdad? A relucir todo eso que a veces estaba oculto o lo sabíamos y no le prestábamos atención y ahora es que se manifiesta más toda esa situación. De hecho, cuando mencionaste lo de María, que estamos viendo, ¿verdad? Aunque María podíamos salir, simplemente no había energía eléctrica y pasaba un poquito más de dificultades. Pero, por ejemplo, aquí donde yo vivo, yo tenía unos vecinitos que ya no están, ¿verdad? Porque ya ahora se mudaron. Ellos me decían todos los días, José, hoy hay cine, o si no, o hay fiesta. ¿Y cuándo es la fiesta? Porque aquí, cuando yo estaba como presidente de la Junta, lo que hacíamos en el salón de actividades, como no había energía eléctrica,
y solamente las áreas comunes, que la planta eléctrica solamente energizaba más que el estacionamiento, las áreas recreativas áreas comunes. Y lo que sí hacíamos era que veníamos por la noche, le poníamos un televisor, que la compañera, que era secretaria de la Junta, Judith Pérez, era la que trajo un televisor bien grande, lo llevábamos en la sala de actividades, le hacíamos popcorn, refresco, jugo, y así hacíamos la noche, una noche de cine, para que los niños, pues claro, imagínate, para uno es impactante, imagínate para los niños. Y hacíamos eso por las noches, o si no, los adultos, pues íbamos y compartíamos, cantábamos, y era como si no hubiese pasado nada. Cuando entonces nos enfrentamos a la realidad, y yo, wow, pero que nos sirvió, María, a que aquí la comunidad donde yo vivo se uniera más, se buscara más y compartiéramos en términos de si yo hice un poquito de comida, pues mira, yo te puedo compartir, ¿verdad? En ese sentido, porque así pasó y lo viví. Y en la pandemia, pues no, mira. y que no se puede hacer eso. En No, la pandemia, no, exacto. La persona que no tenga los recursos dentro de su hogar y el confort del hogar, no tiene acceso a esas distracciones, que por eso el impacto pues es más grande. Quería también, en términos de manejar la ausencia física de las personas que han muerto, que no ha sido en la pandemia, que ya habíamos mencionado en términos de emociones, pero también debemos manejar esa tristeza, y ya que se agudiza con esto de la pandemia, porque es algo que no es que sea la primera Navidad que pasamos sin esa persona, es que la persona murió en la Navidad. Correcto. O sea que también ese impacto es más grande, y entonces otra de las cosas en términos de recomendaciones. Eso es decir, ¿qué recomendaciones podemos, verdad? Ante toda esta situación y toda esta discusión que hemos tenido, ¿cuáles serían algunas recomendaciones generales? Y luego vamos a otras recomendaciones y sugerencias que nos puede dar. Sí, en recomendaciones, pues definitivamente el gobierno velar por las políticas públicas que satisfacen a la comunidad y viendo las diferencias, a dónde llegan pues las ayudas, quién necesita más las ayudas. Eso es bien importante, de todas esas demandas durante la pandemia, la educación y la información a la ciudadanía. También hemos visto como recomendación pues a las instituciones, educar en lo que está sucediendo, porque sabemos que muchas veces se aguanta información, no se da la información adecuada, y entonces pues las personas se informan de manera incorrecta. Es bien importante pues educar y ofrecer la información certera a la ciudadanía. Identificar los grupos de riesgo, personas adultas mayores, niños, mujeres, las mujeres que han tenido la carga de ese homeschooling o de esas clases virtuales que son tan cuesta arriba. O sea que también eso ha caído sobre la mujer más que sobre el hombre, esa responsabilidad. Un servicio de salud más flexible, donde las personas puedan moverse sin necesidad de los referidos, sin necesidad de estar con este control que tiene pues el gobierno en este tipo de servicios, pues con el plan del gobierno. Eso lo han hecho, pero lo quitan, lo ponen, y las personas pues se confunden muchísimo a la hora de buscar el servicio. También las personas con condiciones preexistentes, buscar ayuda, saber que si se agudiza más su condición durante la Navidad, buscar las ayudas necesarias, buscar conectar con unas personas que son importantes para ustedes, en términos de atención a personas infectadas y sus familiares, al personal de la salud, atención a personas de exclusión social, ya mencionamos también las personas adultas mayores, personas con diferentes vulnerabilidades y diferentes grupos sociales que requieren de la institución gubernamental que podamos
suplir esas necesidades que han surgido con esta pandemia y saber que impacta diferente, como diferentes somos las personas, diferentes, pues diferentes áreas de interseccionalidad nos impactan, y así de diferente pues va a ser también las emociones y los sentimientos y las conductas, porque también sabemos que hay personas pues que pueden llegar al suicidio con la falta de ayuda, la falta de dinero, el área económica trae un impacto bien grande y sabemos que pues las personas pierden la esperanza y pueden entonces pues tomar decisiones para, en lo que entienden, tratar de resolver su situación o de canalizar su situación. O sea que las instituciones gubernamentales están llamadas a trabajar en esas áreas, trabajar y suplir esas necesidades. Todavía nos queda tiempo, ¿verdad? Unos minutos, pero sí, y si hablamos en términos de la persona como tal. De la persona. Ahora a la persona. ¿Qué le recomendaría a la persona en este momento así que estamos viviendo? Sí. Y que nos acercamos, porque cuando nos acerquemos más a la Navidad y al despedir de año, ahí las emociones se revuelcan y salen a flor de piel. Bien conscientes de lo que ha significado esto para nosotros y nosotras en términos de reflexión, de aprendizaje, de agradecimiento, de aprender a valorar lo que tenemos y ser agradecidos y agradecidas con todo lo que tenemos, con todo lo que esto nos ha enseñado, poder adoptar prácticas saludables dentro del hogar, poder si teníamos, si podemos cocinar en familia, si podemos mejorar nuestra alimentación, si podemos hacer alguna actividad física en familia. A veces estamos, que las personas solas no se animan, pues ahora que estamos en el hogar con otras personas, tratar de estimularnos y unos a otras personas apoyarse en ese tipo de conducta. Buscar la información en fuentes confiables, eso lo hemos escuchado mucho. Escuchar las historias de las personas que se han recuperado, las personas que sí están bien, que ver el número de personas que han podido pues superar la enfermedad sin muchas secuelas. También podemos mantener un contacto virtual y periódico con las personas que son importantes para nosotros y nosotras, establecer metas personales. Y si algunas personas pueden decir, bueno, pero yo tenía mis metas y con esto pues se aguantó todo, pues vamos a entonces a revisar, a revisitar esas metas y adaptarlas a la situación, porque de esto lo que se requiere es adaptación, o sea, la identificación de las emociones, atender las emociones, no suprimirlas y entonces poder, si teníamos metas, ya nos hemos dado cuenta de unas capacidades que no sabíamos que teníamos, que eso es la definición de resiliencia, cómo nosotros nos levantamos en un caos o en una situación bien difícil y descubrimos que tenemos unas herramientas que quizás antes no habíamos utilizado y entonces poderlas aprender de eso y salir fortalecido del proceso. También, además de conectar con otras personas, hacer proyectos de familia, metas con una familia, cómo podemos fortalecernos nosotros y nosotras como familia, hacer las tareas del hogar, la ambientación, que esto también tengo que hacer la salvedad, que no todas las personas que quieren pintar o remodelar o cambiar los muebles lo pueden hacer. O sea, estoy bien consciente de eso. Pero aquellas personas que puedan ambientar, aunque sea con reciclaje o con muchas personas haciendo manualidades y cosas bien artísticas con su propio talento, poner la casa y el lugar donde nosotros estamos de una manera agradable, que ya que vamos a estar ahí tanto tiempo, que pueda la energía correr de manera positiva y que podamos entonces, aunque con mínimo gasto,
poder ambientar para sentirnos mejor dentro de ese entorno. Los huertos, la siembra, las matitas que podemos atender, el arte, los juegos, la actividad física, todo lo que pueda hacer de entretenimiento para invertir tiempo y para conectar. Correcto. Y también otro elemento importante es que aunque no podemos alejarnos de la realidad que estamos viviendo, pero mire, no escuchar noticias negativas. No escuchar los noticieros así de muertes y que si la pandemia, que si tantos murieron hoy, que si tantos infectados. Ok, es importante uno estar al tanto de lo que está pasando y de cómo va, ¿verdad?, esta pandemia. Pero no podemos circunscribirnos solamente a eso porque si no nos deprimimos más o caemos más en tristeza o en ansiedad. Y yo creo que lo más importante, mira, escuchar noticias positivas, ver una película, escuchar música de reflexión, música, o si no, hacer yoga. O, por ejemplo, yo siempre me acuesto tardísimo, ¿verdad? Casi a la 1:00 y pico de la mañana. Pero es que yo no me puedo acostar, ¿verdad? Y voy a decir un anuncio no pagado en el canal 8 ¿verdad? Por Liberty, el canal, el programa El Diario de Diana. Me encanta sí, lo he visto. El Diario de Diana, porque es a las 2:30 de la noche, ¿verdad?, que lo repite, y es media hora, pero en ese momento se discuten tantos temas de espiritualidad, se discuten temas del perdón, se discuten temas de cómo enfrentarse a distintas situaciones de la vida, que me encanta, porque un programa de variedad, pero refrescante. Y bien positivo. Y tiene unas personas que van a hablar que tienen mucho que aportar correcto. Pues a que podamos tomar como esos consejos o esas recomendaciones que dan las personas. Muy bueno. Quería añadir, Manuel, antes que no tengamos que ir, hay el mindfulness, bien bueno en estos momentos, y ejercicios tan simples como estar en el aquí y ahora con la familia. Podemos hacer en la casa, vamos a buscar todas las cosas rojas que hay en esta habitación. Y entonces las personas pueden empezar a mencionar cosas rojas que hay en el salón, en el cuarto o en la casa. Podemos estar en el balcón y contar cuántos carros, cuántas guaguas pasaron, cuántos cuadrados hay aquí, cuadros o círculos. ¿Qué es esto? A veces uno dice, pero ¿qué es lo que está diciendo Miranda? O sea, es estar en el aquí y ahora, en el aquí y ahora. Eso es mindfulness. Aquí y ahora estoy en este entorno e identifico las cosas que hay aquí a manera de juego, a manera de lo que puedo hacer yo individual, pero si estamos en familia, lo puedo hacer hasta con niños pequeños y mantenerles entretenidos y mantenerles enfocados en el aquí y ahora. No podemos estar pensando en pandemia, en las cosas terribles que están pasando, sin poder, si estamos enfocados en el aquí y ahora y tratando de buscar este árbol que está aquí, cuántos árboles hay aquí en mi patio, y ese estar en el aquí y ahora lo podemos hacer de juego y tiene muchos beneficios para la salud mental. De hecho, me acordaste, y para ir cerrando ya, me acordaste a Carl Rogers, de la teoría centrada en el cliente, que se enfoca mucho en el aquí y el ahora. O sea, el pasado ya pasó. No me tomo preguntar por qué va a pasar mañana. Me preocupo por qué está pasando ahora. El aquí y el ahora. Es la mejor forma de trabajar y con las emociones y trabajar con estas preocupaciones. Es centrarse en el aquí y ahora, y si estamos hablando de invertir tiempo, algo que podemos hacer en familia que no cuesta ningún trabajo y da mucho bienestar a la plasticidad del cerebro. Se crean nuevas conexiones y en lugar de estar preocupados y en huida, en fire and fly, que ha generado esta pandemia más todavía, el estrés y el cuidarse y el para dónde voy corriendo para no enfermarme, pues estar más en el aquí y ahora y crear estas nuevas conexiones
en el cerebro de positivismo, de cosas buenas, de buscar lo que ha pasado positivo durante este tiempo y todo lo que hemos aprendido en estos momentos. Muy bien, entonces Tamara tiene algunos comentarios por ahí antes de ir terminando. Pues miren, de todos modos, ahorita vi un mensaje de una amiga de Naranjito que vive en Estados Unidos. Gracias, dice Rolando, por aportaciones positivas. Nancy Hernández, una amiga mía Gracias querida de Naranjito, que vive fuera de Puerto Rico, que había escrito excelente. Ay, mira, Nancy dice, saludos, yo lo he notado, doctora, es que han hecho campañas de mascarilla para la protección boca y nariz, pero han descubierto sus ojos. Además, usan mascarillas que no cumplen con la protección suficiente. ¿Verdad? Que nos presenta Nancy. Que eso es parte de la responsabilidad ciudadana, donde las personas, pues, se les ha hecho un poco difícil cumplir con esas reglas y normas, que obviamente por eso es que se ha tenido que ir reforzando y apretando un poquito, porque si cada quien hace lo suyo, pues no hubiésemos tenido que volver a este confinamiento. Correcto, bueno, pues ya definitivamente. Carlos Enrique nos dice, un compañero profesor, el de música, muchas gracias, te da muy necesario en estos tiempos. Un compañero profesor de la universidad. Voy, antes de terminar, ¿verdad? Primero quería agradecer a la doctora Lisa Miranda Jiménez por este momento, esta hora, ¿verdad? Se puede decir mucho, pero una hora, pues, a veces no necesita. Pero de todo modo, antes de terminar, quiero presentar del logo que nos hizo Tamara, que estoy muy agradecido, y a mi sobrino que me hicieron unas t-shirts del programa Hablando Claro. Mira qué bonito. Chévere, bien bonita. ¿Verdad? Hablando Claro, eso pues, gracias a Tamara y a mi sobrino que me hizo la t-shirt, que mandaré a todos los que yo invite, pues le voy a regalar una, ¿verdad? Para que así espectacular, gracias. Muy linda, muy bonita. Pero le pido a Tamara que nos presente ahí el certificado donde dice la Universidad de Puerto Rico en Carolina, Decano de Asuntos Académicos, Departamento de Justicia Criminal, a la cual la doctora Lisa Miranda es profesora de nosotros en el área de psicología. Se le entrega este certificado por su a la doctora Lisa Miranda Jiménez por su participación como recurso para Hablando Claro, Navidad en tiempos de pandemia, emociones y reflexiones, dado hoy lunes 7 de diciembre de 2020. Firma el rector, el doctor José I. Mesa, el doctor Rafael Méndez Tejeda, decano académico, y este distinguido que está aquí, José Martínez, director del Departamento de Justicia Criminal. Quiero agradecerle nuevamente a la doctora Lisa Miranda. Con este programa culminamos esta temporada. Gracias a ustedes. El próximo año, a partir de enero, tendremos iniciaremos, ¿verdad?, los nuevos programas de nuevo año, porque con este queremos cerrar, ¿verdad?, este ciclo y el cuatrimestre para iniciar y prepararnos con nuevos bríos, con nuevos temas para el próximo año que comienza en enero. Y también agradecerle a la dirección del FON, José Fon del CREP, que también siempre apoyando a nosotros, y a Carlos también Montalvo, también a todos, ¿verdad?, del CREP, muy agradecido con este respaldo durante este cuatrimestre, y esperamos pues para la próxima pues tener unos nuevos temas interesantes con invitados también internacionales que los tengo ¿verdad?, en turno para comenzar de lleno el nuevo año. A la doctora Lisa Miranda, gracias nuevamente. Si quieres decir unas palabras antes de despedirnos. Gracias a ti. Gracias a ti por la invitación, gracias a la UPR Carolina por esta iniciativa tan necesaria. Así que feliz Navidad a todos y todas, y a reflexionar y a pensar positivo y a hacer nuevas metas y a hacer limonada con los limones. Así es, y feliz Navidad, próspero año nuevo, feliz Día de Reyes para todos, y a disfrutar en grande, independiente con pandemia, se puede celebrar aquí en la casa. Así yo lo haré, aunque sea aquí, disfrutando aquí en mi casa, que me encanta estar.
Pues hasta la próxima, hasta el nuevo año. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.